Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jazmín Evelia Méndez García. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería en Logística, quinto semestre. Esta es la materia de Estadística Inferencial 1 impartida por el profesor José Morales. Esta es la unidad 5. Primero vamos a hablar de lo que viene siendo la correlación, que viene siendo lo del primer ejercicio, para entender un poquito más lo que viene siendo el tema de antes mencionado. Vamos a empezar primero con unas definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, 1 menor a R, menor o igual que R, y menor o igual que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñado para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en la correlación. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo que nos dice tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos. En la primera pregunta tenemos que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Y la segunda pregunta nos dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Bueno, aquí ya tenemos los datos y nos vamos a ir a Minitab. Bueno, en Minitab nos vamos a ir a estadística básica y nos vamos a ir a correlación. Aquí vamos a elegir las dos columnas y presentar los valores de P y el método es correlación de Pearson, que es por default. Se pone este método. Le damos a aceptar y aquí nos aparece. Nos dice que la relación de Pearson del tamaño del cerebro y coeficiente intelectual es igual a 0.179 o 0.18, lo cual es muy bajo. El valor de P nos dice que es igual a 0.62. Aquí nuestra hipótesis nula será igual a
a 0. Esto significa que no existe correlación y nuestra hipótesis alterna va a ser que el valor de R es diferente a 0. Aquí no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alternativa. Bueno, vamos a ir ahora a gráfica. Y vamos a ir a gráfica de dispersión. Vamos a elegir con regresión. Y en las variables de x vamos a elegir el coeficiente. Perdón, en las variables de y vamos a elegir el coeficiente. Y las variables de x van a ser el tamaño del cerebro. Le damos en aceptar. En este caso vemos que la pendiente es casi 0. Eso quiere decir que no hay una correlación muy fuerte. Ok. Ahora nos vamos a ir al asistente. En regresión. Y regresión simple. Vamos a la columna de Y, es el coeficiente intelectual, columna de X, tamaño de cerebro. Y vamos a elegir el lineal. Aquí nos da por default el nivel de significancia, que es de 0.5. Le vamos a aceptar. Y nos aparecen varias gráficas. Este es un informe de resumen. Aquí nos dice en el primero, existe una relación entre Y y X. Nos dice la relación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa. No es estadísticamente significativa. El P es mayor a 0.05. Y nos dice el porcentaje de variación explica por el modelo. El modelo de regresión explica que el 3.21 de la variación es en alto coeficiente intelectual. Por último nos dice que la correlación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa. O sea que no existe correlación alguna. En los comentarios nos dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre X y Y igual a 71.83 más 0.02862 de X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir coeficiente intelectual para un valor de tamaño del cerebro o hallar la configuración de tamaño del cerebro que corresponde a un valor de rango de valores deseados para el coeficiente intelectual. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Bueno, tenemos esta gráfica también, la gráfica lineal de ajustes, que es, tenemos un valor poco común de este lado. Que es igual a la que vimos anteriormente.
En este caso creo que sería la de residuos grandes en la búsqueda de patrones. Aquí tenemos una que nos explique el IP del 95%, la probabilidad, y que vienen siendo los porcentajes. Y pues en la última es una tarjeta de información. Bueno, ahora pasamos al segundo ejercicio, que es ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas para diferenciar años según datos de Air Policy Institute. ¿Existe correlación lineal entre la temperatura y la concentración? Bueno, antes de resolver este ejercicio, vamos a regresarnos al ejemplo, porque aquí no respondimos las preguntas que dice que si hay una evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Aquí decimos que no existe evidencia suficiente para determinar si existe correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual, ya que no nos aparece correlación. O sea, la correlación es muy, muy pobre, por así decirlo. Y en la segunda, pregunta que nos dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Tampoco tenemos evidencia suficiente para dar una respuesta a esta pregunta, ya que pues no existe correlación alguna. Regresamos al ejercicio. Igual para resolver este nos vamos a ir a Minitab. Ok, y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro ejercicio. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica, correlación. Elegimos las dos variables, método de correlación de Pearson, presentar valores, vamos a aceptar. Aquí nos aparece que es igual a 0.8992, o sea que es un valor que está más o menos cercano al 1. El valor de P es 0.001. Que ahora nos vamos a la gráfica. Esto nos puede indicar que sí existe una correlación entre lo que viene siendo el CO2 y la temperatura. Creo que la correlación sí es un poquito más fuerte en este caso que el ejercicio que nos salió anteriormente. Ahora nos vamos a gráfica de dispersión con regresión.
Variable de X es la temperatura, variables de Y temperatura, variables de X CO2. Vemos que aquí tenemos aquí vemos que la pendiente está un poquito más recta que en el ejercicio anterior. Eso nos indica que la correlación es un poquito más fuerte, pero para poder checarlo vamos a ir vamos a ir al asistente. Vamos al asistente, regresión simple, columna de Y temperatura, columna de X CO2 lineal. Esta, la primer gráfica es, creo que, o al menos para mí es la más importante porque es la que te muestra todo como más específicamente. Las otras o los primeros procedimientos creo que son un poquito al tanteo, pero esta se me hace mucho mejor porque te lo explica todo de una manera más sencilla. Bueno, dice, existe una relación entre Y y X. La relación entre la temperatura y el CO2 no es una estadísticamente significativa. El porcentaje de variación explicado por el modelo de regresión puede explicar un 79.56% de la variación en la temperatura. Y para la correlación de X y Y, la correlación es positiva. R es igual a 89, indica que cuando el CO2 aumenta, la temperatura también tiende a aumentar. Okay. Bueno, aquí en los comentarios nos dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación X y Y es Y igual a 10.48 más 0.010092 de X. Si el modelo se ajusta adecuadamente, esta ecuación se puede utilizar para predeterminar la temperatura para el valor de CO2 o hallar la configuración de CO2 que corresponde a un valor o rango de valores deseados para la temperatura. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Entonces esto quiere decir que sí existe. Entonces la respuesta para este ejercicio que nos dice si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2, quiere decir que sí existe tenemos la evidencia suficiente para decir que sí existe una correlación entre la temperatura y la concentración de CO2. Bueno, el tema de regresión, aquí tenemos algunas definiciones que nos dicen que a partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y igual a B0 más B1 por X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se
trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión. El cambio marginal en una variable es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia de una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que parece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fundamentalmente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor de Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo de Y observada menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados. La suma de los cuadrados de los residuos es menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada y Y menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos Y observada, X Y observada menos Y predicha. Ejemplo de edad y tamaño de la cintura en hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, del cual sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Bueno, para resolver esto nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya tenemos los 40 datos. De 40 diferentes edades de hombres y el tamaño de su cintura. Bueno, nos vamos a ir a estadística básica y correlación. Esto es para ver la relación entre las dos variables. El coeficiente de relación es 0.845. Esto quiere decir que tenemos una correlación positiva. Como es muy cercano al 1, es una correlación fuerte. El valor de P es menos al valor de 0.5. Entonces deducimos que el nivel de confianza es el 95% y el nivel de significancia es de 0.05, por lo tanto el valor de P nos dice que es significativo y que sí existe correlación. Esto nada más era para checar la correlación y para darnos un poquito más a la idea. Igual este es el tema de los ejercicios pasados. Aquí hay dos maneras de resolverlo y vamos a resolverlo de las dos maneras. Vamos a ir a estadística, regresión y el primero que dice gráfica de línea ajustada. Aquí esto ya lo tengo. En el eje de la Y es el variable independiente, entonces es la edad de los hombres y la
la, la X es la edad de los hombres. En las gráficas vamos a seleccionar 4 en 1. Le damos a aceptar. Ok, y ya tenemos dos gráficas. En una gráfica tenemos la ecuación de regresión y en la otra la de residuos. Vamos a verificar los datos que aparecen. Ok. Ok. La R ajustada nos representa que el 70.7% se le atribuye a la edad del hombre. El 70.7% de la variación del tamaño de la cintura se le atribuye a la edad. Tenemos el estadístico. Tenemos de igual manera el valor de P de 0.00. Significa que sí tenemos una relación muy fuerte entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura. Si vemos los puntos que entre más va aumentando la edad del hombre, también va aumentando el tamaño de la cintura. Bueno, la diferencia entre el valor observado y el valor predicho en esta ecuación, si nosotros seleccionamos cualquiera de estos valores y los sustituimos en la ecuación de regresión, vamos a obtener un valor predicho. A ese valor predicho le restamos el valor observado y lo elevamos al cuadrado. Todas esas sumas de todos esos cuadrados van a dar la suma de los mínimos cuadrados. Y si tenemos un valor pequeño, tenemos una ecuación de regresión correcta. Bien. Bueno, aquí tenemos las gráficas de los residuos, la prueba de la normalidad de los residuos. Tenemos una gráfica de cómo están distribuidos, la gráfica de orden, el histograma. Bueno, aquí podemos ver que la distribución es normal. El problema nos menciona que se determina la ecuación de la regresión. En este caso aquí tenemos la ecuación de regresión 59.64 más 0.6259. Y nos dice también que tenemos las gráficas de residuos, que vienen siendo las otras gráficas. Y nos dice que tenemos que sacar el tamaño de la cintura para un hombre de 20, 40 y 60 años. Para eso vamos a usar la calculadora. Entonces sería 59.64 más .6259. 59 por 20 nos da en fracción
y el resultado sería 72. El tamaño de la cintura para una persona de 20 años. Ahora vamos a sacar el de 40. 59.64 más .6259 por 40. Sería de 84.676. Ese sería el resultado para la medida de la cintura para una persona de 40 años. .69 por 60. Esto me salió mal. Sería 59.64 más .69, 62, perdón. 62 59.64 más .62 59 por 60 igual sería de 97.194. Bueno, ahora vamos a resolverlo de otra forma. Vamos a utilizar el asistente. Vamos a ir a regresión. Regresión simple, porque es una sola variable. Y vamos a elegir lineal. Vamos a aceptar. Bueno, en la primera gráfica nos dice que las relaciones de tamaño de cintura y edad del hombre están estadísticamente significativas. Entonces nos dice que el valor de P es menor a 0.05. Aquí tenemos la ecuación de regresión, que es la misma que ya habías obtenido de la manera en que se resolvió, de la manera directa. Aquí nos dice que el 71.4 de la variación del tamaño de la cintura está explicada con el modelo de regresión de la edad del hombre. De igual manera también tenemos el área verde
donde tenemos el coeficiente de correlación, que es igual a 0.85, nos indica que existe una correlación y cuando la edad del hombre aumenta, la cintura también aumenta. Vamos a graficar los residuos. Bueno, este ya lo habíamos visto. Aquí tenemos diferentes tipos de patrones de los residuos. Y tenemos 3 gráficas más. Bueno, ahora vamos a resolver el otro ejercicio que nos dice: a continuación se presenta la edad de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Ok. Bueno, nos vamos a estadística, regresión, estadística básica y correlación. Vamos a aceptar. Básica, correlación y aquí sale. Bueno, en la correlación nos dice que tenemos una correlación de 0.858, lo cual nos indica que es una relación bastante fuerte. Y ahora para hacer la gráfica, estadística, regresión, gráfica de ajustes, X, lineal, gráficas, opción regular, vamos a aceptar. Y aquí nos salen las dos gráficas. El ejercicio nos pide la gráfica de residuos, determinar la ecuación de regresión. Aquí tenemos la gráfica de residuos y la ecuación de regresión, que serían 54.12 más 0.8095. Entonces vamos a calcular. Necesitamos nuestra calculadora para sacar esos datos. Sería 54.12 más 0.8095 por
18. El tamaño de la cintura tendría que ser de 68.691. Y ahora vamos 54.12 más .80 95 por 36. Sería de 83.262. Vamos a volver a hacer la primera porque no estoy del todo segura de que haya salido bien. 12 más 8095 por 18. Sí, está bien, está correcto. Ahora vamos a hacer la última. 54.12 más .80 95 por 54. Era lo que nos marcaba la última operación. Sería de 97.833. Bueno, ahora nos vamos al asistente. Vamos a volver estas. Asistente, regresión simple. La Y es cintura y la X es la edad. En simple le vamos a aceptar y aquí nos aparecen las gráficas. Bueno, nos dice que si existe una relación entre Y y X y nos dice que la relación de cintura entre mujeres y edad es estadísticamente significativa. En el modelo de regresión puede explicar que el 73.35% de la variación en cintura de mujeres. Y nos dice que la correlación es positiva. R es igual a 0.87, indica cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura también tiende a aumentar. Bueno, aquí podemos ver, como dice acá, en un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos. En este caso, aquí podemos ver los valores atípicos, que son 4, que está en la edad de 39, 22, 31 y 32. Perdón, es 48 y 57. Esos son los que marcan los valores atípicos. Bueno, aquí podemos ver diferentes patrones y siguen apareciendo los 4 valores atípicos antes mencionados. Aquí tenemos la gráfica de predicción y tenemos los valores de cada uno de nuestra gráfica.
Bueno, esto sería todo del último ejercicio. Ya resolvimos lo que es determinar la ecuación de regresión, que es con lo que multiplicamos para ver cuál sería el tamaño de cintura para una mujer de las siguientes tres edades, son 18, 33 y 54. Ya tuvimos la gráfica de residuos y eso sería todo. Muchas gracias.